Dios les bendiga, mis amados hermanos. Sean bienvenidos todos. Amén. Es un placer estar aquí sirviéndole a nuestro Señor. Amén. Le damos la bienvenida también a todos los que están en casa. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, en el capítulo 22. Esto que vamos a leer, mis hermanos, son unos momentos antes de que arrestaran a nuestro Señor Jesucristo. San Lucas 22, vamos a leer del 39 al 45. En esos momentos Jesús fue a orar a Getsemaní, en el monte de Getsemaní. Ahí estaba orando nuestro Señor y me impresionó mucho lo que el Espíritu Santo me mostraba. Cómo Él sufrió, estaba agonizando ya antes de ir a la cruz. Lo vamos a leer, ¿lo tenemos? Lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo: orad, que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como un tiro de piedra, y se puso de rodillas y oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me tocaba mucho esto, hermanos, cuando leía en el 44, dice que estaba como en agonía. Oraba más intensamente y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando estaba leyendo esto, yo me ponía a meditar y decía: ¿cuánto te costé, Señor Jesús? Que esas gotas de sudor no eran de sudor, sino eran de sangre por mí. Mis hermanos, Él es digno de recibir toda la honra y toda la gloria. Y dice que sus discípulos estaban durmiendo. ¿Cuántos de nosotros aún dormimos, mis hermanos? Y la hora se acerca. Cristo viene y estamos dormidos. Despertemos ya de una vez. Porque lo que sufrió Jesús, agonizando, aún no estando en la cruz, fue terrible por ti y por mí. Fue algo inexplicable que solamente Él sintió. Amén. Así como estamos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a elevar una oración de agradecimiento a Dios nuestro Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias. Gracias por tu amado Hijo Jesús, que vino a morir por cada uno de nosotros. Gracias porque esas gotas de sudor, ¿qué es lo que vale tu iglesia? ¿Qué es lo que vale cada uno de nosotros? Aquí estamos. Queremos servirte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, agradecidos de todo lo que hiciste por nosotros, Señor Jesús. Gracias, muchas gracias, porque no nos dejaste solos. Dejaste a tu Espíritu Santo para que no nos quedáramos huérfanos. Espíritu Santo,
Te pido que tú toques los corazones en esta mañana y que mandes ese avivamiento que estamos necesitando para despertar y para servirte, para llevar las nuevas buenas a nuestros familiares que aún no te conocen y decirles todo lo que sufrió Jesús antes de ser arrestado en la cruz, todo lo que lo latigaron. Decirles a nuestros familiares que tú eres el único Dios verdadero, que no hay otro fuera de ti. Espíritu Santo, toma el control. Toma el control de los corazones. Desatamos el poder de la alabanza en esta hora, Señor, para que esta alabanza llegue hasta el trono de la divina gracia de nuestro Padre Celestial, donde está sentado Jesús a su derecha. Gracias, Señor Jesús. Bendito tú eres, Padre. A ti damos la honra y la gloria desde hoy y para siempre. Amén. Yo te invito a que levantes tus manos en esta mañana. Te invito a que seas parte del coro de ángeles que está alrededor de nuestro Señor Jesús. Te invito a que esta mañana le entregues toda tu humanidad, que le entregues todo a tu Señor, que se llama Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor. Recibe la honra y la gloria. Recibe la alabanza y la adoración, Señor. Adórale, adórale. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cántale, mi hermano, cántale. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque vivimos hoy. Sí, Señor, gracias por la vida, Señor. Gracias por la salvación de nuestra alma. Eres quien nos liberta, eres la luz que guía, como un fuego ardiente. Hijo de Dios, tú eres porque vivimos hoy. Vamos a cantar con la música del cielo. Vamos a cantar alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Amamos todo de ti, cielo y tierra te adoran, los reinos se rinden, Hijo de Dios tú eres porque
cielo vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Cántale fuerte, mi hermano, cántale fuerte. Aleluya. Vamos a cantar con la música del cielo, vamos a cantar, alegres porque escuchas cuando cantamos para exaltar tu nombre. Glorioso tú eres, Jesús. Glorioso. Glorioso tú eres, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Alabado seas. Cántale, mi hermano. Adórale en esta mañana, en agradecimiento de lo que hizo por ti y por mí. Gracias, Señor. Eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso. Eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz La que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, y cuán glorioso eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz. la que me salvó, me rescató. Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria. Te damos gloria, Jesús. Gloria, gloria, Te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Yo te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Yo te doy gloria, gloria. A ti, Jesús. Gracias, Señor, porque en un momento, Señor, tú nos rescataste y nos diste la libertad que tu pueblo necesitaba. Por eso hoy, Señor,
recibe la honra, recibe la gloria, porque solo tú eres digno, Señor. Aleluya. Adórale, mi hermano, adórale, porque no Tu sabemos. presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Aleluya. Oh Dios, siempre por nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla gloria. Oh, 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 oh. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos en tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre por nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tuyo somos, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria, tu iglesia clama hoy, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Oh, eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey, por siempre rey, sobre la creación. Tú eres rey, tú eres rey. Sí, Señor, así te reconocemos, Jesús, como nuestro Rey, como nuestro Salvador, como nuestro Libertador. Aleluya. Alabanzas a ti, Cordero Santo de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor. Alabado seas. Bendito seas. Amor, oh Dios, Levanta tus manos. Adora al Señor. expuesto fue. Tal vez hoy sea el último día de tu vida. Adórale.
sangre derramada de tus manos. Tu majestad podemos ver
Nada es más grande, brillante creador, amigo mío. Nada es más grande, brillante creador, amigo mío. Yo cantaré, mi ser dirá, gloria a ti, Santo Rey. Yo cantaré, Mi ser gloria a ti, Santo Rey. Yo cantaré, mi ser dirá, gloria a ti, Santo, hermoso Jesús. Hermoso Salvador, nada es más grande, brillante creador, amigo mío. Nada es más grande, brillante creador, amigo mío. Gracias, Señor. Déselo fuerte, fuerte, fuerte al Señor, porque Él es el único que lo merece. Gracias, Jesús. Alabado sea, Señor. Así le doy el lugar a mi pastor. Que Dios los bendiga a todos. Gloria a Dios. Voy a apagar. Dios les bendiga, hermanos. Buenos días. Vamos a orar así como estamos mientras los jóvenes salen, los niños salen ahí a su servicio. Amén. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante ti dándote toda la honra y la gloria, Señor. Yo declaro en esta mañana cada corazón tierra fértil para que tu Santo Espíritu, Señor, Padre Santo, deposite tu bendita palabra, Señor, y podamos producir ese fruto que a ti te agrada, Señor. También declaro, Señor, que al estar escuchando el consejo de tu palabra, tú estés sanando, liberando, restaurando, bendiciendo a tu pueblo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Gloria a Dios. Dale un aplauso a Cristo. Puede sentarse, hermano. Dios los bendiga. Hoy vamos a meditar un poquito en la palabra del Señor, ahí en Ezequiel capítulo 37. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel. Amén. Ezequiel capítulo 37, del 1 al 10 voy a leer. Amén. Y dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Y me dijo: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Y así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel. Y pondré en vosotros espíritu y viviréis. Y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y he aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió
y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu, y así ha dicho Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Amén. Bueno, este es de lo que vamos a analizar un poquito la palabra del Señor, ¿verdad? A veces nosotros como miembros de la iglesia, hermanos, ¿cuáles cree usted que serán las cosas que más nos hacen falta? ¿Qué nos hará falta, hermano? Continuamente yo le pregunto al Señor, a veces en lo que respecta a mi vida, ¿qué más necesitas de mí, Señor? ¿O qué quieres que yo haga, verdad? Dice, bueno, probablemente alguien dirá mejores formas de adorar a Dios, no lo adoran de la forma correcta, deben de hacerlo de otra manera, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, lo que necesitamos es un templo más grande, ¿verdad? Y más cómodo, dice, porque no está muy grande y no es muy cómodo, ¿verdad? O algo otros podían decir, lo que necesitamos es una mejor programación, a programar de otra manera, o una mejor administración, ¿verdad? O mayores entradas de dinero, qué sé yo, ¿verdad? Creo que todas estas cosas son muy importantes, hermanos, pero sin embargo hay otras cosas mucho más importantes a las cuales se le debe dar prioridad, ¿verdad? Las cuales son, fíjese bien, una de ellas sería un encuentro más personal con Dios. Un encuentro más personal con Jesús, hermano. Uno de los problemas, fíjese bien, que más tenemos es que nuestro conocimiento de Dios, ¿sabe qué? Es únicamente mental, hermano. Únicamente mental. Lo que sabemos de Dios es únicamente aquello que hemos leído o que hemos oído, que alguien nos ha comentado, y ha entrado directamente a nuestros oídos y ha subido únicamente a nuestra mente. Y hasta ahí llegamos, hermano. O cuando nuestro conocimiento se limita a lo que hemos pues oído en la televisión, hermano, de acuerdo con los programas que pasan a la vez en la televisión, hermano, como ellos nos los presentan. Y en ocasiones tenemos un concepto equivocado, fíjese bien, negativo de las cosas relacionadas con Dios. En este pasaje que hemos leído, hermano, cuando la mano de Jehová vino sobre Ezequiel, hermano, lo hizo ver, fíjese bien, ¿qué lo hizo ver, hermano? Lo hizo ver cosas que él no estaba viendo. Ezequiel estaba viendo que toda la gente de Israel estaba viva, que no había problemas, que estaban viviendo bien, hermano. Eso es lo que veía Ezequiel, ¿verdad? Cuando Dios estaba mirando, lo que estaba mirando es que todos estaban muertos. Era lo que Dios estaba viendo, hermano. Hay cosas que tú las ves bien, pero cuando Dios viene sobre ti, fíjate bien, tú ves la realidad de las cosas. Tú ves lo que en realidad Dios está viendo. La mano de Dios te hará ver las cosas como las ve Dios, porque viene la presencia de Dios a tu vida. Y es cuando vemos cosas, esto es diferente a lo que yo creía. Creíamos que todo estaba bien y a veces no todo está bien. A veces creemos que todo está bien en nuestro hogar y no todo está bien, que todo está bien en el trabajo, todo está bien en la iglesia, que todo está bien. Pero cuando Dios nos hace ver con los ojos de Dios, vemos las cosas un poquito diferentes o muy diferentes, ¿verdad? Muchas veces cuando leemos algo, fíjese bien, que nos desagrada en una revista religiosa, afecta nuestro concepto de Dios, afecta lo que yo creía que era diferente, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque muchas veces, ¿qué es lo que me falta? Muchas veces yo le preguntaba al Señor, ¿verdad? ¿Qué es lo que me falta, Señor? Y casi, por lo general, muchas ocasiones que le he preguntado qué me falta, casi siempre el Señor me dice que una limpieza más profunda en mi corazón. Y a veces creo que estoy buscando bien a Dios, creo que todo está bien. Y es cuando me atrevo a decirle, Señor, ¿qué más quieres? ¿Qué me falta? Y casi siempre, por lo general, dice que me falta una limpieza más profunda en mi corazón.
¿Por qué? Porque en el corazón al estamos nosotros guardamos resentimientos, guardamos amarguras, guardamos, oiga, tantas cosas que nos suceden día con día. A veces en lugar de echarlas fuera, las guardamos en nuestro corazón y ahí se va amontonando un montón de basura, un montón de cosas que son desagradables a Dios. Y parece mentira, pero casi siempre que le pregunto a Dios, me dice lo mismo. Y ya a veces ni quiero preguntarle porque ya sé lo que me va a decir, ¿verdad? Entonces, por eso dice que muchas veces cuando leemos algo que nos desagrada en una revista, a veces hay revistas religiosas y vemos algo que no nos gusta, fíjese bien, eso afecta nuestra forma de vida. ¿Por qué? Porque tenemos un concepto muy vago de lo que es Dios, de cómo es Dios, hermano. ¿Y por qué, hermano? Porque nada lo sabemos por experiencia, fíjese, porque no hemos tenido una experiencia real, personal con el Señor, ¿verdad? Algunas personas y hasta algunos cristianos, ¿por qué no decirlo? Dicen que Dios no sana. Algunos dicen que Dios no habla, hermano, y que Dios no transforma. Y luego si se pone uno a pensar, ¿por qué dirá la gente que Dios no sana, que Dios no habla, que Dios no transforma? ¿Sabe por qué dicen esos? Y algunos cristianos, ¿sabe por qué? Porque ellos no han tenido esa experiencia. Pero cuando tú has tenido esa experiencia, nadie te la va a quitar. Yo me acuerdo que tenía yo apenas como algún mes de convertido o a lo mejor menos, ¿verdad? Me encontré con una persona que pertenecía a determinada, no era cristiano, pero pertenecía a determinadas creencias, ¿verdad? Y entonces él me dijo, fíjate que Dios no sana. Y entonces empezamos a platicar, duramos buen rato platicando, oiga, y yo le estaba, y luego, pero le dije, pues fíjate que yo te hubiera creído hace 2, 3 meses, pero ahorita ya no, dice, ¿por qué? Porque ahora yo he tenido la experiencia de que Dios sana. ¿Por qué? Porque a mí me ha sanado. Y es más, ahí fue cuando le dije, no solamente sana, Dios habla y Dios transforma. ¿Por qué? Porque yo sabía que a mí Dios me había sanado, Dios me había hablado y Dios me había transformado. ¿Qué había tenido? Una experiencia real con el Señor. Y cuando tú tienes una experiencia real con el Señor, nadie te la va a quitar. Pueden decirte esto y pueden decirte el otro, algunos se caen, pueden ser pastores, pueden ser evangelistas, lo que sea. Pero cuando tú has experimentado el amor de Dios, has experimentado la presencia de Dios y que Dios es real, esa no te la va a quitar nadie. Habrá problemas, siempre habrá problemas. Mientras estés en el mundo habrá aflicciones. Pero tú sabes que Dios está contigo en todo momento y en toda circunstancia, pase lo que pase, y que Él tiene control de tu vida, ¿verdad? Aunque te pasen cosas que a veces no nos agradan, ¿verdad? Entonces, pero ha tenido esa experiencia. Está como, por ejemplo, ¿se acuerda ahí en San Juan capítulo 9, ahí del 24, bueno, versículos del 10 por ahí, pero no vamos a poner todo, pero ahí vemos que Dios trata con un ciego de nacimiento. Dice que ese ciego era ciego de nacimiento. Cuando le dijeron, ¿quién pecó, este o sus padres? Dijeron, no, ni este ni sus padres, para que la gloria de Dios se manifieste ahí. Dice que Jesús hizo barro con saliva ahí, fíjese, escupió para hacer barro. Y nosotros somos de barro, ¿verdad? ¿Qué le hace que el Señor nos ponga barro donde lo necesitamos? Si tú no oyes, si Dios te pone un pedazo de barro, vas a oír. Si tú no ves, si Dios te pone un pedazo de barro ahí, vas a ver, ¿verdad? Entonces dice que escupió, hizo barro, se lo puso y dijo, ve y lávate al estanque Siloé. Dice que aquel joven fue, aquella persona fue, y dice, y regresó viendo. Pero luego tuvo problemas, le decían, oye, ¿quién te sanó? Dice, pues Jesús. Él no conocía a Jesús, no lo había visto. Dijo, ¿quién es? Pues yo creo que es un profeta, dijo él. Dijo, pero él es un pecador, es esto. Oye, y le comenzaron a decir, dice, mira, yo no sé si es pecador o no es pecador. Lo único que sé es que antes yo no veía y ahora veo. ¿Qué había visto? Había tenido una experiencia. Y le decían, pero él no puede sanar porque es un pecador, ¿verdad? Y hasta los fariseos dicen que hasta fueron y le preguntaban a su papá. ¿Y qué le dijo a su papá? Dice, este es tu hijo, mira, lo que yo sé es que este es mi hijo, y también sé que nació ciego, pero que ahora ve, eso sí yo no sé por qué ve, dice, pregúntale a él, ya tiene edad,
Y fue cuando le preguntaron y él dice, pues, ¿y cuántas veces no le preguntaron? Si nosotros leemos ese pasaje, comienza ahí de capítulo 9, todo el capítulo. Pero vemos que al final dice este hombre, ¿verdad? Entonces llamaron al hombre los fariseos, aquel que había sido ciego, y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre, o sea, Jesús, es pecador. Entonces él respondió, ¿y qué fue lo que dijo? Si es pecador, dijo, yo no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido yo ciego, ahora veo. ¿Qué había tenido, hermano? Había tenido una experiencia, ¿verdad? Entonces, los mismos, su papá dijo, pues yo sé que es mi hijo y que nació ciego, pero no sé quién le abrió los ojos. Y entonces era Jesús el que lo había hecho, ¿verdad? Entonces, pero qué bonito cuando tú has tenido esa experiencia. Decimos, una experiencia nadie te la va a quitar. A ese ciego le podían haber dicho, Jesús no sana, hombre. ¿Cómo que no sana? Dijo, a mí me sanó. Entonces, por eso, cuando la gente dice eso, es cuando no ha sido, cuando Dios no te ha hablado o no sabes ni que Dios te está hablando. Cuando Dios ha sido transformado por Dios, es cuando tienes esa duda, ¿verdad? Entonces, un encuentro personal, directo con Dios, ¿quieres saber una cosa? Modifica totalmente nuestra vida. Si en realidad tuviste un encuentro personal, directo con Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Lo vemos en el caso de Saulo de Tarso, hermano. Que Saulo de Tarso, antes de su encuentro con Cristo, dice que respiraba amenazas, muerte y odiaba a los cristianos. Lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 9, versículos 1 y 2. ¿Qué nos dice, hermano? Fíjese, la palabra dice, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase algunos hombres o mujeres de ese camino, los trajese presos a Jerusalén. Ese era el Saulo de Tarso. ¿Y qué pasó con Saulo, hermano? Cuando tuvo el encuentro con el Señor. Después nosotros nos vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 13, y ahí vemos que él reconoce que era perseguidor de la iglesia. Él reconoce, dice, ustedes ya saben, fíjese bien, le está diciendo a aquella gente, ustedes ya saben cómo era yo cuando pertenecía a la religión judía. Saben también con qué violencia hice sufrir a los miembros de la iglesia de Dios y cómo hice todo lo posible por destruirlos. Pero ¿qué pasó, hermano? Lo que sucedió es que él tuvo un encuentro personal con Cristo en el camino a Damasco. Y ahí él fue totalmente transformado, hermano. De aquel Saulo que respiraba amenazas, de aquel Saulo dice que fue arrojado a tierra, ¿verdad? Cayó a tierra, ¿verdad? Fue rodeado de un resplandor de luz y era Jesús que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dijo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, le decía. Y luego le dijo, y ahí vemos a un Saulo ahí derribado al suelo, que oyó la voz de Cristo y quedó ciego, ¿verdad? Pero ¿qué tuvo ahí? Ahí tuvo un encuentro personal con Cristo, hermano. Ahí cambió ese Saulo, ¿verdad? ¿Cuál fue el cambio? Fíjese bien. ¿Cuál fue el cambio que tuvo Saulo cuando se levantó del suelo, hermano? Hubo un cambio en su vida, hay un cambio interno, porque Dios trabaja con lo de adentro, ¿verdad? Entonces ahí vemos a un Saulo quebrantado, a un Saulo tirado en el suelo, estaba quebrantado, ¿verdad? Dios le ablandó el corazón a ese Saulo duro, ¿verdad? Que le hacía mal a los cristianos, que los perseguía. Ahí vemos a un Saulo pues que se ablandó, ¿verdad? A un Saulo quebrantado, que Dios le ablandó el corazón, Dios lo hizo humilde. Ahí vemos a ese Saulo que dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjese bien, estuvo dispuesto a hacer algo. Él no estaba dispuesto a hacer cosas más que las que él quería, a las que él le convenían o lo que él quería hacer, pero ahí estuvo dispuesto a hacer lo que el Señor le dijera. Ahí se humilló ante el Señor, ¿verdad? ¿Qué quieres que yo haga, verdad? Tuvo, en otras palabras, tuvo el deseo de obedecer a Dios, algo que la gente, cuando no tiene el encuentro con el Señor, no tiene el deseo de obedecer a Dios. ¿Cómo voy a hacer esto? No es justo. ¿Y por qué voy a hacer esto? No todos lo hacen. Oiga, y ponemos miles de excusas
cuando no queremos hacer lo que Dios nos indica que hagamos, ¿verdad? Pero después de un encuentro, aquí vemos a un Saulo que estuvo dispuesto a, pues, a hacer lo que, a obedecer a Dios, hermano. Dice que hasta se bautizó, fíjese, fue bautizado, hermano. En cambio, a veces pasa el tiempo y nosotros a veces no queremos ser bautizados. ¿Por qué? Porque a veces tenemos algunos obstáculos en nuestra vida que no queremos quitar, hermano, para que Dios trate con nosotros, para que Dios nos use a su manera, para que Dios derrame sus bendiciones sobre nuestra vida, hermano. Entonces, y otra cosa que hizo, fíjese bien, inmediatamente empezó a dar testimonio. Algo que nosotros a veces pasan 10, 15 o 20 años, somos cristianos y a nadie le hemos testificado que somos cristianos. Ni queremos que se den cuenta, ¿verdad? Nos pasa lo que el joven, aquel que cuidó tanto su testimonio, ¿verdad? Que le dijo a su mamá cuando se fue a estudiar a Monterrey, allá, dijo, oye, ¿cuidas tu testimonio de que eres cristiano? Dijo, sí, mamá, voy a cuidarlo. Y entonces regresó como al año y dijo, ¿has cuidado tu testimonio? Sí, mamá, nadie sabe que soy cristiano. Bien cuidado tenía el testimonio, ¿verdad? Entonces, a ver, así lo cuidamos nosotros en lugar de testificar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y nosotros vemos ahí en Hechos, capítulo 9, versículo 20, y ahí nos dice que inmediatamente él empezó a dar testimonio de Cristo. Fíjese bien, la Biblia dice que el Saulo, ese Saulo que iba a detener y a encarcelar a los cristianos, hermanos, a eso iba a Damasco. Había pedido cartas, tenía poder, autoridad de los sacerdotes para hacer eso. Iba a Damasco a encarcelar, a detener y a encarcelar a los cristianos, sean hombres o sean mujeres. ¿Y qué pasó, hermano? Ahí vemos que enseguida les comenzó, ¿a qué, hermano? A predicar de Cristo en las sinagogas. Ya entraba a las sinagogas no a detenerlos, entraba a testificarles, a predicarles, diciendo que Cristo era el Hijo de Dios. Cambió su testimonio, cambió lo que iba a hacer, dio una vuelta. Él iba a encarcelar cristianos y después fue a liberar cristianos que estaban oprimidos por el diablo. Fíjese bien, de ir a encarcelar a ir a dejar libres a aquellos que estaban oprimidos por Satanás, a aquellos que estaban encarcelados, hermano. Saulo no fue medio convertido, hermano, sino fue completamente convertido. Nosotros a veces somos medios, únicamente una parte de nosotros se convierte, otra parte no, hermano. Pero aquí vemos que fue completamente transformado, hermano. ¿Por qué? Porque él tuvo una experiencia. Cuando tú tienes una experiencia y sabes, una experiencia con el Señor, sabes que tú fuiste transformado, que tú fuiste cambiado a como eras, ¿verdad? La gente cuando es uno que tiene el encuentro con el Señor, casi a la mayoría nos ha pasado. La gente te dice, oye, lo que pasa es que a ti te lavaron el cerebro, a ti te esto. Y fíjate, a ver, a mí yo sabía que pues, me acerqué a las cosas de Dios hasta los 33 años, ya había caminado un buen rato en el mundial, ¿verdad? Entonces me dice, oye, me decían mis amigos del trabajo, que tenía borrachera, lo que pasa es que a ti te lavaban el cerebro. Le dije, creo que sí. Me lavaban el cerebro y pasaba, me lavaban el corazón, porque yo sé cómo era y ahora sé cómo soy. Pero tú sabes tú sabes que hay un cambio en tu vida. Tú sabes que hay una transformación que el Señor hizo cuando tú abriste tu corazón, ¿verdad? O sea que, ¿qué pasa? Es que tuviste una experiencia como la que tuvo un chaparrito que era ladrón, ¿verdad? Que se llamaba Zaqueo, que dice que quería ver a Jesús y estaba muy chaparrito, no hallaba cómo y se fue y corrió adelante. Era muy listo, porque no era cualquier persona ese chaparrito, ¿verdad? El chaparrito era el jefe de los cobradores de impuestos, fíjese bien. Entonces, y para ser jefe de los cobradores de impuestos no era cualquier cosa. Más o menos dijo, Jesús va por aquí, ¿por dónde se va a ir? Va a ir por acá, y fue 2, 3 cuadras adelante y ahí se subió un árbol, por aquí tiene que pasar. Y cuando Jesús lo vio y que iba pasando por ahí, dijo, Zaqueo, bájate ahí, voy a ir a tu casa. ¿Quién le dijo a Jesús que Zaqueo estaba trepado en un árbol, hermano? Alguien, yo creo, le pasó en el internet o en el Facebook, le dijo, Zaqueo se acaba de trepar en un árbol. No, hermano, cuando tú tienes hambre de Dios, cuando tú deseas cosas de Dios,
el Señor se da cuenta. El Señor dice, Él trae hambre de Dios y como quiere conocerme, me va a conocer, ¿verdad? Por eso dice que es bueno cuando tienes hambre, sed de Dios. Entonces, ahí estaba arriba del árbol, le digo, Zaqueo, bájate de ahí, voy a ir a tu casa a posar. Y dice que después de que posó ahí en su casa y que la gente decía, estás comiendo con pecadores, Jesús no sabe que este es un pecador, no sabe qué es esto, no sabe qué es lo otro. Y estaban ahí criticándole. Después de la comida, ¿qué hizo Zaqueo? Zaqueo se levantó y le dijo a Jesús, Señor, voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo. ¿Jesús le pidió que le diera? No, hermano, hubo un cambio en su corazón. Le voy a dar la mitad de lo que tengo a los pobres, hermano. Y si he robado algo, lo devolveré 4 veces esa cantidad. Jesús no le dijo, tienes que dar esto y esto y esto. Y a veces nosotros ponemos tantas reglas. El Señor no pone reglas. El Señor lo que hace es amarnos y habla a nuestro corazón y nosotros sabemos qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? De una forma o de otra, ¿verdad? O sea, lo que pasa es que Zaqueo tuvo un encuentro real con Jesús, hermano, personal, ¿verdad? Como la tuvo también, ¿se acuerda del gadareno evangelista? El primer evangelista que mandó Jesús, ese gadareno, ¿verdad? Ese también tuvo, ese se encuentra en Marcos capítulo 5, es mucho, es del 1 al 20, dice que era un gadareno que estaba ahí entre los sepulcros, oiga, endemoniado, reventaba cadenas, hacía barbaridades, ahí vivía en los sepulcros, ¿verdad? Dice que estaba lleno de una legión de demonios. Y estaba ahí, cuando llegó Jesús, dice, tan pronto llegó Jesús, fue y dijo, ¿por qué no me atormentes? Decía el demonio que tenía dentro. Y se dieron cuenta que era una legión. Fue cuando le dijo, esa legión le pidió a Jesús que si los ya afuera entraran ahí a unos cerdos que estaban ahí, como 2000 cerdos. Dice que entraron, ni los cerdos se aguantaron, fíjese bien. Con esos demonios mejor se mataron, se fueron contra en un barranco ahí entre el agua, ahí se murieron esos cerdos. Pero luego nosotros vemos, fíjese bien, que ya al final el hombre, cuando ya había sido liberado, la gente lo vio ya en su juicio, bien cambiado, que estaba bien, el hombre estaba sano. Entonces le rogó, fíjese bien, a Jesús que lo dejara ir con él. Y es una de las pocas personas que Jesús le rogó, quiero ir contigo. Estaba agradecido con Jesús, quería seguir con Jesús, quería aprender más de Jesús. Pero Jesús, ¿qué le dijo? No vayas conmigo y vuelve a tu casa. Cuéntale a tu familia, cuéntale a los vecinos, cuéntale a todos los que te conocen que Dios ha sido bueno contigo. Cuéntale lo que Dios ha hecho contigo, dice. Oiga, y dice que él se fue y empezó a testificar lo que Dios había hecho en su vida. Y dice que hubo un montón de gente que se convirtió, ¿verdad? Entonces, el hombre se fue y en todos los pueblos de la región de Decápolis, dice, contaba lo que Jesús había hecho por él. La gente escuchaba y se quedaba asombrada, ¿verdad?, de lo que había hecho Jesús. ¿Por qué? Porque este gadareno había tenido un encuentro personal con Jesús. Por eso decimos, si algo tenemos que tener es un encuentro personal, no ficticio, no un real con Jesús, porque Él es el que te va a cambiar, Él es el que te va a transformar, ¿verdad? Entonces, lo podemos ver también ahí en San Juan capítulo 8, con una mujer pecadora, dice, que le llevaron a aquella mujer, dice, en pleno acto la habían encontrado de adulterio, y la llevaron, ¿verdad?, poniéndole una traba al Señor, poniéndole un problema ahí para que dijeron, oye, ¿la apedreamos, la matamos o qué hacemos con ella? La ley dice esto. Y fue cuando el Señor, pues, él siguió escribiendo ahí en el suelo y le decía, y no les contestó, y ellos volvían a preguntarle. Y fue cuando ya el Señor les dijo, el que esté libre de pecado, dice, arroje la primera piedra, ¿verdad? Dice, Entonces nosotros vemos que al escuchar, ya al ver Jesús, que las personas empezaron a retirarse, le dijo a la mujer, oye, si los que te acusaban, ¿dónde están? Dice, pues ya todos se fueron, ninguno me acusó. Fue cuando Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos aquí, hermano?
Cuando nadie la condenó, el Señor le respondió, ¿verdad? Nadie te ha condenado. Jesús le dijo, tampoco yo te condeno. Puedes irte, pero no vuelvas a pecar. En este corto mensaje hemos visto nosotros que Saulo, que Zaqueo, que el Gadareno, que la mujer esta que encontraron en el adulterio, fueron completamente transformados, hermano. ¿Por qué fueron transformados, hermano? Porque tuvieron un encuentro personal con Jesús. Eso sucede cuando hay un encuentro real con Jesús. Por eso el Señor siempre dice, dame, hijo mío, tu corazón. O sea, porque Él no quiere a veces. ¿Cuánta gente a veces sigue a Jesús no por una cosa o lo sigue por otra? Pero no sinceramente, con sinceridad en su corazón, hermano. Entonces, a mí si algo me asombra en estos tiempos, hermano, ¿sabe qué es, hermano? Es ver a gente, hermano, que a veces están en grandes reuniones, en reuniones más chicas, en todas partes, ¿verdad? Y entonces, a veces les imponen las manos, hermano. ¿Y sabe qué, hermano? Ellos caen al suelo y se levantan igual o peor que antes. Y a veces dice uno, bueno, ¿qué pasó, Señor? ¿Hubo o no hubo? Pero por eso el hecho de que la gente oren y caigan al suelo es bueno si caen, pero es bueno si no caen también. Lo importante no es si caen al suelo o no caen. Lo importante es que haya un cambio en sus vidas. Si oran por mí, me caigo, qué bueno. Si oran por mí, no me caigo, qué bueno. Pero lo que importa es si caes o no, no importa tanto si caes o no caes al suelo. Lo que importa es que tú seas transformado, que en realidad sí tengas un encuentro personal con el Señor. Por eso decíamos, la primera cosa que necesitamos es tener un encuentro real con Jesús, ¿verdad? La segunda cosa que necesitamos, ¿verdad?, en estos tiempos, más que muchas otras cosas, es ser llenos del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo. Porque donde está el Espíritu Santo, hermano, ahí hay libertad. Donde está el Espíritu Santo hay sanidad. Donde está el Espíritu Santo hay transformación. Donde está el Espíritu Santo, oiga, hay bendición, hay vida eterna. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. Cuando el Espíritu Santo está presente en nuestra vida, es lleno del Espíritu Santo, ahí ya estás recibiendo las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Y una de ellas es que tienes la vida eterna, tienes las bendiciones que Dios quiere, que Dios te quiere dar, hermano. O sea, en otras palabras, el Espíritu Santo, ¿por qué tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo quiere usarte. No quiere usar nomás a determinadas personas, no quiere usar nomás a determinadas evangelistas, profesionistas, no. Dios quiere usar a todos sus hijos y todos los que le hemos abierto nuestro corazón y ha entrado en nuestro corazón, somos hijos de Dios y todos podemos ser llenos del Espíritu Santo. Pero a veces hemos cometido el error de pensar que el tema del Espíritu Santo, hermano, es solamente para fanáticos, únicamente para gente que es fanática, aquellos que... No, hermano, eso es para todos los que somos hijos de Dios, hermano. Las grandes transformaciones de las que nos habla la Biblia, hermano, ¿quieres saber una cosa? Fueron realizadas por el Espíritu Santo. Donde se derramó el Espíritu Santo, oiga, hubo infinidad de gente que fue salva, fue sana, fue bendecida, fue transformada, fue llena del Espíritu Santo y tienen vida eterna. Eso es lo que da el Señor, hermano. Pero necesitamos eso, hermano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo quiere usarnos, hermano. Él quiere usar tu voz, quiere usar tus manos, quiere usar donde quiera que tú estés, Dios quiere usarte. Quiere que seas un canal de bendición a la gente que te rodea, ¿verdad? Hoy el Espíritu Santo, en estos tiempos, ¿sabes a dónde te quiere llevar? Te quiere llevar a hogares que parecen valle de huesos secos. A hogares que están destruidos, a matrimonios, a hijos, a padres, donde todo está muerto, hermano. ¿Para qué te quiere llevar ahí, hermano? ¿Sabes para qué? Para que les profetices y para que les impartas vida. Muchas veces, puede ser que nuestra vecina está muerta espiritualmente, hermano.
Y nosotros ni cuenta nos damos, hermano. Y decimos, Señor, quiero trabajar para ti. Luego queremos irnos a China a predicar por allá, ¿verdad? En cambio tenemos un chinito ahí alrededor de vecino y ni siquiera le hablamos de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero Dios quiere usar nuestra vida, hermano. El Espíritu de Dios toma un valle de huesos secos, hermano, y lo convirtió, fíjese bien, dice aquí el pasaje que hemos leído, en un ejército. En eso lo convirtió, ¿verdad? Pero todo fue obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo el que lo hizo. El profeta, es cierto, soltó la voz, pero el que lo hizo fue el Espíritu Santo. Porque nosotros únicamente soltamos la voz y el que lo hace es el Señor a través nuestro, ¿verdad? De una forma o de otra, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver, hermano, esto sucedió, fíjese bien, cuando Dios restauró a Israel, cuando al pueblo de Israel. Entonces nosotros podemos ver Ezequiel capítulo 36, fíjese bien, es un pasaje muy hermoso, hermano. Ezequiel capítulo 36, versículo 25 y 26 dice, fíjese bien lo que dice el Señor que hará. Esparciré sobre vosotros, dice, ¿agua qué? Agua limpia. Qué bonito cuando tú llegas a tener un sueño, que a veces lo tienes, aunque sea un simple sueño, y tú estás en tu casa acostada, y luego sientes así o que estás orando, y que sientes que te cae así, oh, si vieras qué precioso es, y no lo estás viendo, es un sueño, tú estás en un sueño postrada, indicada, orando ahí el Señor, pero en un sueño tú estás orando y luego sientes que te cae así el agua esparcida, agua limpia. Oh, se siente bien hermoso. Yo no sé si alguna vez lo has sentido, pero el Señor dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Porque a veces, como dice, pensamos, hacemos tantas cosas que le son desagradables a Dios, hermano. Y dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, dice el 25. Y el 26, ¿qué nos dice? Os pondré, fíjese lo maravilloso que hace Dios, por eso ahí viene el cambio, por eso el que te cambia es Dios. Lo que no te cambia, por ejemplo, la cárcel, lo que no te cambian los golpes, lo que no te cambia la escasez, lo que no te cambian los problemas, lo que no lo hace el Espíritu cuando hace eso. Os daré corazón nuevo, fíjese bien, cuando Dios te da un corazón nuevo. Y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, un corazón que es sensible, un corazón que siente, un corazón que ama, un corazón que busca la presencia de Dios. Cuando Dios hace eso, aunque la gente se enoje contigo, hay un cambio en tu vida. Es un cambio que la gente va a ver, es un cambio que la gente, aunque no quiera verlo, a veces le da coraje porque, ¡hey! Ella cambió, yo no puedo cambiar, porque el Espíritu Santo hizo eso, lo hace en nuestra vida, hermano. Si nosotros vemos el versículo 27, ahí dice, y pondré, fíjese bien, sigue hablando muy precioso. Dice, y pondré dentro de vosotros, ¿qué? Mi espíritu, wow. Dios mismo dice, el espíritu, voy a poner mi espíritu dentro de ti. Cuando Dios pone su espíritu de Él dentro de mí, entonces me voy a mover bajo el espíritu del Señor. Y haré, fíjese bien, es cuando dice, y yo al poner mi espíritu dentro de ti, yo voy a hacer que tú andes en mis estatutos, o sea, en la palabra del Señor. Voy a hacer que tú guardes mis preceptos, vas a guardar lo que el Señor dice que guardes. Y los vas a poner por obras. O sea que en otras palabras tú vas a hacer lo que Dios dice que hagas. Aquí vemos que el Espíritu de Dios traerá una transformación grande a su pueblo. Y como resultado de esa transformación, fíjese bien, el pueblo andaría en los estatutos de Dios, del Señor. Guardaría sus preceptos y los pondría por obra. Eso es lo que hace el Señor, ¿verdad? Entonces, eso es cuando Dios restaura a las personas, es cuando hay un cambio que Dios trae a tu vida a través de su Santo Espíritu. Por eso decía, estas dos cosas son las que necesitamos que Dios haga plenamente en nosotros, en nuestra vida, para que venga ese cambio, ¿verdad? El versículo 29 dice, sería guardado de todas sus inmundicias
Y luego si brincamos al versículo 31 nos dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras obras que no fueron buenas. Fíjate bien, tú te vas a acordar, yo me voy a acordar de los malos caminos, me voy a acordar de lo malo que hice que no debería haber hecho. Y de las obras que hice, cosas que hice que no fueron muy buenas. Yo me voy a acordar de eso y ¿sabe qué? Y me va a dar vergüenza. Me va a dar vergüenza, dice, por vosotros mismos, por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. Oh, cuando yo vea eso, ¿verdad? Me voy a acordar de cómo era, de lo que hacía, de cómo me comportaba, dice, y eso me va a dar vergüenza, dice el Señor. Te va a dar vergüenza, ¿verdad? Te va a dar vergüenza por lo que hiciste, todas aquellas iniquidades malas que hiciste y por aquellas abominaciones, aquellas cosas que no le agradaron a Dios, dice, y te va a dar vergüenza, dice. En otras palabras, vas a despreciar, fíjate bien, el pecado. Ya no te va a agradar el pecado. En lugar de andar corriendo tras el pecado, le vas a dar la vuelta. Dice, ya no quiero. Ya no quiero. ¿Por qué? Simplemente lo pone el Señor. Pero es algo que Dios hace, hermano. Entonces, ¿quieres saber una cosa? Mira lo que te voy a decir. Si el Espíritu del Señor no te transforma, nadie lo va a poder hacer. Si Dios no cambia a la gente, a la persona, tú no la vas a cambiar. Tú la puedes agarrar, darle golpes, voltearla, hacerle lo que tú quieras y la gente no va a cambiar. Lo hemos visto en personas. Decía una viejita que iba a ver a uno que estaba preso allá en México. En una ocasión decía, ahora mi hijo está cambiando. Aquí los golpes, la cárcel, todo lo que le hacían, porque le decían el chacal, lo tenían encerrado ahí porque era tremendo. Entonces dice, y ahora ya cambió mi hijo. Lo que no le cambiaron acá, lo cambió cuando hablaron con él y le presentaron a Cristo y lo aceptó en su corazón. Hubo un cambio en su vida, tuvo un encuentro, tuvo una experiencia con Jesús. Y ahí vino el cambio. Y decía, lo que no hizo los golpes, lo hizo la palabra del Señor. Así es el Señor, por eso decimos, si el Espíritu del Señor no transforma a la gente, nadie lo va a hacer, hermano. El Espíritu Santo es el que cambia a las personas, hermano. A veces creen que cambia porque lo regañas, porque lo hace. No, tú puedes regañar a alguien y decirle, mi hijo, si es tu hijo, no hagas esto, no hagas lo otro, lo golpeas o le haces esto, se esconde y lo va a hacer otra vez. Pero si el Espíritu Santo trata con él, aunque tú no le digas nada y aunque tú lo estás viendo, él va a hacer las cosas correctas, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, él cambia a las personas. Simplemente lo vemos en el caso de Moisés. Moisés era una persona, oiga, llegó a ser la persona, dice, más mansa de la tierra. Pero si vemos las escrituras, al principio no era tan mansito. Porque cuando vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, dice que mató al egipcio. Entonces no era tan mansito. Y cuando bajó del monte con las piedras de la ley que Dios había escrito, le dio coraje y aventó las piedras y las quebró. Después tuvo que subir a escribirlas él mismo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Tenía su carácter, hermano. Pero Dios es el que trató con él, ¿verdad? Entonces, por eso decíamos que el Espíritu Santo, fíjese bien, es el que te hace mantener tu altar encendido, tu corazón encendido buscando a Dios. Si el Espíritu Santo no lo hace, no va a pasar nada, hermano. Y es el Espíritu Santo el que te motiva en las mañanas a que ores, a que le pongas lumbre, a que le pongas leña al altar para que esté encendido, hermano. Allá, pero ¿dónde está el altar, hermano? El altar estaba en el templo. Pero nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Tú eres el templo del Espíritu Santo, o sea, tu altar siempre debe estar encendido. Siempre debe tener la llama, siempre debe tener el fuego encendido, debes de mantenerlo encendido. ¿Cómo lo mantiene encendido? Poniéndole leña todas las mañanas. Era el trabajo del sacerdote y nosotros somos sacerdotes ante Dios. Entonces debemos de ponerle leña para que el altar siempre esté encendido. Y cuando esté encendido, oiga, va a quemar toda la basura, va a quemar
pensamientos, va a quemar actitudes, va a quemar cosas que no le agradan. Decimos, ¿por qué Dios bendecía a aquella gente? Simplemente a Abraham, ¿por qué lo bendecía? Oh, Abraham no tenía el altar dentro, pero donde quiera que iba Abraham, dice que lo primero que hacía, ¿qué hacía? Levantaba un altar para adorar al Señor. Bueno, si tú siempre tienes tu altar dentro de tu corazón arreglado, encendido, las bendiciones de Dios van a caer en tu vida. Las respuestas de Dios vienen a tus peticiones. ¿Por qué? Porque tu altar está encendido, pero a veces el altar está destruido. Cuando Elías iba a sacrificar aquel buey y todo, lo primero que hizo, ¿qué hizo? Arregló el altar que estaba destruido. Al arreglarlo, ya puso. Bueno, entonces cuando nuestro altar está arreglado, dice que ahora ya no tenemos que presentar un carnero, no, dice que nosotros somos un sacrificio vivo, agradable a Dios. Aquí está el altar, bueno, ponte tú en el altar, aquí estás en el altar. Y es bueno que hagas una oración como sacerdotes que somos, como jefes de hogar. ¿Sabe qué debemos de hacer cuando oramos al Señor? Que ya te estás presentando, Señor, aquí está el sacrificio vivo. Aquí estoy yo, Señor, como sacrificio vivo. Y no solamente tú. Ahí cuando estés orando al Señor y estés ante el altar, pon a tu esposa, pon a tus hijos, pon a tus nietos, pon a toda tu familia y decir, Señor, aquí están todos, te los presento, todos somos sacrificio para ti, Señor. ¿Y sabe qué? Y Dios te los va a bendecir. Dios va a quitar obstáculos, Dios va a quitar problemas, Dios le va a quitar compañías que son buenas. Ahí no va a haber estériles, ahí no va a haber problemas. ¿Por qué? Porque ya los presentaste en sacrificio vivo ante el Señor. Eso debemos de hacerlo continuamente, cada que te acuerdes. Aquí están, Señor, en sacrificio. Ponte tú, pon a tu familia siempre, ponlos por nombre. Aquí están, Señor, te los presento, Señor. Dales buena vida, Señor. Dales buenos consejos, Señor. Padre, que sean instrumentos a tu servicio, Señor. No precisamente que todos son predicadores, pero como buenos hijos tuyos, simplemente. ¿Verdad? Eso debemos de hacerlo continuamente, hermana. ¿Sabe usted que hay algunas mujeres que son muy sensibles, hermano? ¿Sabe qué? Y se sienten, se contristan, se enojan si uno no se acuerda de su cumpleaños. O no se acuerda de la fecha de su aniversario, hermano. ¿Quieres saber una cosa? El Espíritu Santo es aún más sensible, hermano. Y podemos contristarlo aún hasta con un mal pensamiento. Si Él te despierta, fíjese, a determinada hora de la noche y te dice que quiere platicar contigo y tú le dices, ahorita no, estoy muy cansado. Es más, mañana voy a ayunar y tengo todo el día para platicar contigo. Con esa actitud, tú ya contristaste al Espíritu Santo. Y si no crees, pruébalo una vez cuando te hable el Señor. Y luego te levantas y en todo el día no te puedes conectar con el Señor. Y yo una vez me pasaba algo parecido y dije, mañana estoy todo el día, desde en la mañana. Oiga, en todo el día no me pude conectar con el Señor. ¿Qué pasa, Señor? ¿Y qué pasa? Decía. Y el Señor me puso esto. Y dijo, no es, yo quería platicar contigo. Y es hermoso cuando el Señor quiere platicarte. Te dice cosas hermosas. Te dice qué va a pasar. Te dice que no va a pasar. Te dice qué es lo que quiere de ti. Pero a veces nosotros nos desconectamos completamente. Le damos mucho énfasis a la carne y nos olvidamos que también somos espíritu, ¿verdad? Este pasaje bíblico que hemos leído nos dice que esos huesos secos se levantaron. Y nos dice también que Dios nos puede hacer de nuevo. Él puede volvernos a crear con un nuevo corazón y poner su espíritu dentro de nosotros. A mí me gusta esto. Que el Señor cumpla su palabra, cumpla su promesa con esto, ¿verdad? Qué distintas serían nuestras vidas si permitiéramos que estas dos cosas se manifestaran en nosotros. Primeramente, un encuentro personal, real, fíjese bien, con Dios y ser llenos del Espíritu Santo. Es cierto que necesitamos muchas cosas, pero estas cosas, un cambio total en nuestra vida. Y entonces nosotros buscaremos al Señor de una manera diferente.
Entonces, fíjese bien, cuando pasa eso, entonces obedeceremos la palabra, toda la palabra de Dios, hermano, y no solo lo que nos conviene. A veces nada más, a esto sí, esto no, como cuando vamos a un restaurante y agarramos la comida, el plato, y dice, esto no me gusta, esto sí. Así le hacemos con la palabra del Señor, ¿verdad? Pero cuando el Señor trata con nosotros, entonces de esa manera, entonces obedeceríamos toda su palabra y no solo nos conviene, también predicaríamos y viviríamos lo que predicamos, porque predicar cualquiera lo puede hacer, pero vivirlo es algo diferente. Por eso, ¿cómo queremos en realidad un cambio en nuestra vida? Queremos que Dios haga algo en nuestra vida. ¿Qué es lo que yo necesito? ¿Qué es lo que tú necesitas? Es bueno que analicemos nuestra vida, ¿verdad? ¿Cómo es como estoy viviendo? ¿Le agrada a Dios lo que estoy haciendo o no le agrada? Por eso Jeremías habla, dice, paraos en los caminos, hacer un alto y meditar y ver cuál sea el buen camino. Ah, ya sabes cuál, dice, entonces camina por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque la bendición no está en conocer el camino, la bendición está en caminar por el camino. Yo te invito en esta mañana que te pongas en pie. Gloria a Dios. Dios tiene algo especial para ti en esta mañana. En esta mañana cuando estábamos orando allá atrás con los jóvenes que vinieron, que siempre vamos a orar allá, parece mentira, no oramos más que 10 minutos después de que ensaya. Nos fuimos ahí, yo entré, cerré mis ojos y empecé a orar por todos. Y oré por mí mismo también. Creía que había pasado un minuto y no sé por qué me dio, y saqué el teléfono y le aplané así para ver si habían pasado 2, 3 minutos. Habían pasado 9 minutos. Y cuando me pasa eso, así algo parecido, es que Dios tiene algo muy especial. Yo no sé qué especial tenga para ti en esta mañana, pero algo maravilloso va a ser Dios con tu vida en esta mañana. Vamos a adorar al Señor. Vamos a entrar en una adoración a nuestro Dios. Así es de que vamos a orar y luego ya vamos a entrar en la oración. Amantísimo y buen Padre, mi Dios, estamos ante ti, Señor, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre, por tu presencia maravillosa. Te doy gracias, Señor, porque hasta aquí has estado con nosotros, Señor. Mi Dios, en estos momentos, Señor, Padre, pongo a tu pueblo en tus manos, Señor.